Hola, ¿cómo están? Eh, una vez más, en nombre de la Fundación Cristo Vive, Formación Laboral, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase del curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y sistemas solares fotovoltaicos. Como siempre, quien les habla, Sebastián Pardo Vidal, ¿verdad? Instructor del área de electricidad de la Fundación Cristo Vive. Bien, hoy día nos toca revisar la clase número 2, que tiene que ver con directamente con la tecnología, ¿verdad? De las herramientas tanto manuales como eléctricas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a ver la clase de hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Poder identificar, ¿verdad?, las principales características que deben tener las herramientas, tanto manuales como eléctricas, a utilizar en el oficio, para poder ejecutar un trabajo seguro y a la vez eficiente. Es decir, la clase de hoy vamos a poder identificar las herramientas básicas que debiera tener un instalador eléctrico para poder realizar su trabajo. Bien, aquí hay que dejar un poquito atrás lo del maestro chasquilla, por decirlo, o por calificarlo de alguna manera, ¿verdad? Y con el mismo alicate, ¿verdad? Que está en la casa, se corta el cable, se corta cerámica, se pone el clavo, se saca el clavo, etc. Aquí, la clase de hoy, vamos a aprender de que cada labor que nosotros desempeñemos, así como en la clase anterior aprendimos que cada etapa de una instalación eléctrica que nosotros intervengamos, ¿verdad? Aquí, cada labor que nosotros ejecutemos, eh, va a haber o se debe utilizar la herramienta correcta. Así como lo habíamos visto con las normativas, ahora lo vamos a ver con las herramientas. Bien, vamos a partir por las herramientas manuales. Bien, se denominan herramientas manuales o de mano, ¿verdad? Al utensilio generalmente metálico, de acero, madera o fibra, ¿verdad? Que también puede ser plástico o de goma. Y en este caso se utilizan para poder ejecutar una labor de manera más apropiada. Bien, por lo general sus características son sencillas, ¿verdad? Y nos permite poder transformar la energía, ya sea para poder realizar una construcción de algo o bien una reparación. ¿No? Vamos a partir por los alicates, ¿bien? Ahora, en un principio, las imágenes que yo fui incorporando a esta presentación, la idea es que, o como ustedes van a ir viendo, son alicates que se utilizan en el área eléctrica. ¿Sí? Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar de que algunos alicates ofrecen ciertas características eléctricas, ¿verdad? En cuanto a su nivel de aislación, en cuanto a su diseño, etcétera, que también las vamos a ir mencionando. ¿Sí? Por ende, en esta primera parte, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en una herramienta muy importante que son los alicates. Siempre los alicates son prolongaciones de nuestras manos, ¿bien? Por ende, se necesita que sean de buena calidad, que sus mordazas sean adecuadas, ¿verdad? Que sus cuchillas también sean las correctas y que sus empuñaduras o mangos también sean las adecuadas para poder realizar el trabajo. Los más comunes, o los que siempre nos vamos a encontrar en una primera instancia en el oficio, son el alicate universal, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Al ser universal permite poder eh, realizar un sinfín de operaciones. En este caso, para el área eléctrica, vamos a utilizar el alicate principalmente para poder ejecutar uniones, ¿ya? Ese va a ser el fuerte de nuestro alicate. ¿No? Después viene el alicate de punta o pinzas, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a utilizar más bien cuando tengamos que alambrar, cuando necesitemos eh, sé, tomar un conductor dentro de una tubería, de una caja, etcétera, para poder hacer argollados cuando armemos tableros de distribución. Bien. Y por último, el alicate cortante, ¿sí? Que también se utiliza bastante, sobre todo cuando hay que despuntar cables, ¿verdad?, de las cajas de distribución. Si bien es cierto, tanto el alicate universal como el de punta traen unas cuchillas para cortar, no es su principal función, ¿ya? Para eso se utiliza el alicate cortante o de corte diagonal, también se puede encontrar, ¿no? Si ustedes se fijan, estos alicates en sus empuñaduras tienen una característica especial, que cuentan con como con una pequeña
un pequeño trozo de goma, ¿verdad? Que es parte de la aislación que sobresale al mango. Esto es para evitar de que la mano, ¿verdad? Resbale al momento de estar ejecutando alguna labor y se ponga en contacto con el metal, que en algunos casos puede estar energizado. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista de las normas eléctricas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las reglas de oro de una instalación eléctrica. Y la primera regla de oro que aparece ahí al ejecutar una instalación eléctrica establece que hay que trabajar sin tensión, sin voltaje, es decir, en términos muy simples, con la luz cortada. ¿Ya? Eh, por ende, es muy difícil que nosotros realicemos alguna intervención de un circuito que esté energizado. ¿Ya? De todas maneras, por seguridad, tampoco nunca está de más que nuestros alicates cuenten con esta empuñadura. ¿Ya? Otro alicate que vamos a utilizar bastante, que también es de la familia de los alicates en algunos casos, ¿verdad? Es el pelacables o desguarnecedores, como aparecen en algunas literaturas. ¿Bien? El primero que aparece acá, que es un pelacable, por llamarlo así, que se denomina pelacable automático, ¿bien? Que solamente yo selecciono el calibre del conductor, ¿verdad? Pongo el conductor entre las tenazas y lo único que hago es presionar y automáticamente retira la aislación. ¿Ya? Es muy práctico, pero sí tiene algunas limitancias en cuanto a que hay que regularlos para que no dañe la aislación probablemente tal. Hay veces cuando se calibran mal daña el cobre eh, o daña la aislación, por ende hay que volver a despuntar y retirar nuevamente la aislación. Acá tenemos un alicate multiuso que es el que nosotros vamos a usar en el taller, que una de sus partes funciona como pelacable, ¿ven? Que también es muy práctico. Y se denomina multiuso porque aparte de pelar cable, obviamente permite poder cortar conductores, cortar pernos o hilos de diámetros pequeños en el centro de su, o del alicate más bien. Permite poder poner terminales cuando vemos tableros, ¿verdad? Y usemos cables, estos deben contar con un terminal en los extremos y, y eso se deben presionar según el color que corresponda para que quede un contacto adecuado. ¿No? Por eso cumple muchas funciones, de ahí su nombre multiuso. Este pelacable es como también uno de los tradicionales, en donde su principal función es retirar aislación y cortar, nada más. ¿Bien? Y este que es una especie de cuchillo, ¿verdad? Que se denomina desguarnecedor. Obviamente cuando ya en instalaciones de mayor envergadura, en donde los conductores son mucho mayor a las secciones que permiten poder trabajar estos alicates, ya se debe utilizar un cuchillo para poder retirar esta aislación. Que como ustedes ven, no es un cortacartón tradicional, sino que más bien ya es un cuchillo con ciertas características. ¿Bien? También cuenta con esta empuñadura, ¿verdad? Para evitar de que la mano, en este caso, si llega a tener contacto con el cuchillo, podemos sufrir algún corte. ¿Sí? Entonces ya tiene ciertas características distintas a los cortacartones tradicionales. Otro punto importante son los destornilladores. ¿Ya? Los destornilladores son herramientas que constantemente vamos a estar utilizando en todo su espectro, perdón, de tamaños y formas. Bien, en este caso, como ustedes ven acá en la imagen, estos son destornilladores dieléctricos, ¿ya? El concepto dieléctrico significa sin electricidad. Es decir, estos destornilladores no conducen electricidad, al igual como lo vimos anteriormente con las empuñaduras de los eh, alicates. Si ustedes se dan cuenta, el mango es completamente aislado y el vástago, ¿verdad?, del destornillador también. Por ende, se corre poco riesgo en el caso de tener que trabajar en partes energizadas. ¿Bien? A diferencia de los destornilladores tradicionales que prácticamente todo su vástago está descubierto, por ende puedo hacer contactos eléctricos indeseados y generar alguna falla o algún accidente eléctrico. ¿Bien? Súper importante tener siempre un juego que traiga distintas medidas, tanto en las puntas planas como vemos acá, como en las puntas Phillips, ¿ya? O puntas PH, ¿no? Que es como se llaman técnicamente los destornilladores de cruz. ¿Ya?
¿Por qué? Porque constantemente nos vamos a encontrar con distintos tipos de espesores, de cabezas de tornillo, ¿verdad? Que vamos a tener que ir soltando, apretando según el trabajo que realicemos. ¿Mm? Aquí también les adjunto una imagen, ¿verdad? Que eh, demuestra los distintos tipos de cabezas que puede tener un destornillador, ¿verdad? Como ya mencionamos, las puntas planas, ¿verdad? Los puntas Phillips, los pesetas que se denominan, ¿verdad? Que son de puntas, ¿verdad? O cabezas, perdón, muy parecidas a las de cruz. Los cabezas Thor, ¿verdad? O estrella, Thor de seguridad, que aparte traen un puntito ahí al medio, ¿verdad? Y las cabezas hexagonales o Allen, como también se conocen en el mercado, ¿no? Aquí, ¿por qué hacemos mención comúnmente en los destornilladores de cruz? Porque son los que más se usan comúnmente en el área y son los que se ven también más afectados en cuanto al desgaste, ¿no? Entonces aquí las medidas de los destornilladores de cruz se especifican por la letra P y H, que es una abreviación, por decirlo de alguna manera, de la palabra Phillips. ¿Bien? Entonces, parten desde el pH 0 hasta el pH 3. Bien, siendo el pH 0 el más delgadito, como ustedes ven acá, y el pH 3 es más grueso. El que más se utiliza, el que más se adapta a los tornillos que comúnmente nos vamos a encontrar es el pH 2. ¿Ya? Por ende, si ustedes desean adquirir un destornillador, una medida estándar que les va a andar bien con muchos tornillos va a ser el pH 2. Otra herramienta importante en este caso, que también obviamente más adelante vamos a tener un módulo enfocado en lo que son instrumentos de medición, ¿verdad? Es el multitester o multímetro, ¿bien? Que en este caso nosotros vamos a trabajar tres en particular. Uno es un amperímetro de tenaza, ¿verdad? ¿Bien? Un amperímetro o un multímetro, perdón, de banco o de sobremesa y un megómetro. ¿Sí? Aquí cada instrumento va a tener un uso en particular. ¿Ya? No es que uno sea mejor o peor que el otro según las características que ustedes pueden apreciar, sino que uno va a servir para un trabajo en particular y otro para otras labores. ¿Sí? El que más se recomienda para los instaladores eléctricos es el multitester con tenaza amperímetro. ¿Mm? Ahora, aquí yo también incorporé un megómetro, ¿ya? Que este instrumento ya es un poco más difícil de poder adquirir por sus costos comúnmente, pero es súper importante que si se empiezan a dedicar a las instalaciones eléctricas puedan conseguir un megómetro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este instrumento nos va a permitir medir aislaciones, ya sea de motores, de herramientas eléctricas, de los mismos conductores, ¿verdad? Y es una herramienta muy importante para poder diagnosticar, ¿bien? Y con esto ustedes pueden dar una medida real, concreta, cuando le toque decirle al cliente que tienen que realambrar toda la instalación o cambiar todos los cables de la instalación eléctrica. Bien, con este equipo ustedes van a poder dar un diagnóstico mucho más certero. ¿Sí? Pero en primera instancia, para comenzar a trabajar, ya sea un multitester con amperímetro de tenaza o uno de banco sobre mesa, van a andar bien. Accesorios. Accesorios desde el punto de vista de herramientas. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, un buscapolo, ¿verdad? Que en este caso nos permiten poder, así a priori, ¿verdad? Ver si un conductor está energizado. A pesar de que no son muy precisos, sí se utilizan bastante. Tenemos el típico que uno, al tocar el conductor, ¿verdad? Y al hacer contacto en la parte posterior de este, se enciende la lucecita. Y eso me indica a mí que el cable está energizado, el conductor está energizado, ¿verdad? Y estos medidores de inducción, que algunos encienden una luz o generan un pequeño chillido indicando que también el cable está energizado. ¿Eh? A pesar de que se usan bastante, yo en lo personal no soy muy amigo de estos accesorios ya que tienden a fallar. Hay veces que
la luz que trae al interior del buscapolo se quema, o cuando las baterías están descargadas de los equipos también se generan errores en los indicadores, así que es un punto a tener en cuenta. Otro elemento a considerar y a tener en nuestro set de herramientas es un flexómetro, que es como técnicamente se llama la wincha que nosotros utilizamos. Bien. Más adelante en el módulo de metrología vamos a aprender a utilizar, perdón, el flexómetro como corresponde, tanto en su sistema métrico como en su sistema inglés. Aprender a medir en metros, centímetros, milímetros y en pulgadas. Un martillo, que es indispensable en todo set de herramientas. Un nivel de mano, ¿verdad? Sobre todo cuando se trabaje con instalaciones que van sobrepuestas para asegurarme de que las cajas, que las tuberías queden derechitas, que todo alineado, ¿verdad? Y realizar un trabajo como corresponde. Marco de sierra, obviamente, para hacer todos los cortes de tuberías, ya sea metálicas, plásticas, eh, bandejas portaconductores, etcétera. Cartuchera portaherramientas también, súper práctico para cuando uno está en terreno, andar con todas las herramientas a la mano y no en un maletín, ¿verdad? Que ya se torna un poco más incómodo para el traslado en terreno. Un soplete a gas, también es súper importante tener un equipo a gas y una maleta, obviamente, para poder guardar y transportar todas nuestras herramientas. Bien, si ustedes se dan cuenta, todas estas herramientas, todas son manuales, y con estas yo debo ser capaz de poder realizar una instalación eléctrica. Algunos de ustedes pueden decir, no, en realidad, no, yo voy a utilizar pura herramienta eléctrica, ¿no? Pero resulta que ustedes son los que están ejecutando la instalación eléctrica y resulta que no hay electricidad, porque no está ejecutada. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al uso de herramientas de mano. ¿Bien? Lo mismo pasa con las herramientas eléctricas, ¿verdad? Que en este caso tienen la característica de poder transformar la energía eléctrica en energía mecánica o calórica, ¿no? Para la labor que vamos a realizar nosotros. Bien. Entonces aquí ya teniendo una red eléctrica estable, ¿verdad? Yo ya puedo utilizar estas herramientas. La primera de ellas y la más importante con la que debemos contar, ¿verdad? Es un taladro eléctrico. En el mercado existen muchos tipos de taladros, calidades, marcas, ¿verdad? Características. Bien. ¿Qué es lo que debemos considerar siempre? Que ojalá nuestro taladro tenga un inversor de giro, ¿verdad? Y que sea con velocidad variable o ajustable. ¿Bien? Esas son las dos características que debe tener un taladro para el aire. Y el resto ya vienen a ser accesorios, como por ejemplo el tipo de mandril o de portabroca que trae. En este caso aquí tenemos una foto del más tradicional o del típico que se encuentra en los taladros, que es un portabroca con llave, que paradójicamente siempre es lo primero que se pierde comúnmente cuando uno adquiere un taladro. Así que siempre hay que cuidar esa llave. Después tenemos taladros con cierre rápido, ¿ya? O de ajuste rápido, que en este caso ya no utilizo llave, ¿verdad? El ajuste, como su nombre lo dice, es mucho más rápido, a pesar de que muchas veces no se logran los mismos rangos de apriete en relación a los con llave. ¿Bien? Y tenemos los portabroca o mandriles SDS. ¿Sí? SDS, ¿verdad? Es su abreviación en inglés, que es Sistema Directo Especial. ¿Sí? Y eso se encuentra ya comúnmente en los taladros de una mayor gama, como se denomina, que ya serían los rotomartillos, los taladros de mayor, de uso más profesional o de uso más exigente. Bien. Tanto los mandiles con llave como los de cierre rápido permiten poder usar brocas con vástago liso, ¿ya? Digan las brocas tradicionales, ya sea para madera, para concreto, ¿verdad? Para metal, etc. En cambio, los mandriles SDS
Las espigas de las brocas, ¿verdad? Ya son distintas. Ya vienen con las características especiales para poder eh, enganchar en este tipo de portabrocas. ¿Bien? Lo otro importante con lo que debe contar cualquier taladro eléctrico que utilicemos en el área es que tenga percutor, es decir, que permita poder perforar en muros de hormigón, de concreto, ¿verdad? Eh, Sobre todo cuando nos toque realizar canalizaciones sobrepuestas. Otras herramientas que también se utilizan bastante en el área, ¿verdad? Son, como vemos acá, el taladro inalámbrico. En este caso también es una muy buena herramienta, de muy buena ayuda. Siempre se recomienda que ojalá de fábrica o cuando ustedes compren o adquieran un taladro inalámbrico, este traiga lo menos 2 baterías. Eso me permite poder generar una mayor autonomía en el trabajo, ¿verdad? Mientras cargo una, ¿verdad? Sigo trabajando y así no quedo detenido, ¿verdad? Esmeriles angulares, si bien es cierto, no es tanto el uso que se le da, sí podemos encontrar ocasiones en donde hay que cortar alguna tubería metálica, ¿verdad? Eh, o hacer algún corte de manera indirecta a la instalación, ¿verdad? Entonces, eh, es siempre bueno contar con, una herramienta de este tipo. Ahora, los esmeriles, ¿verdad? Se miden por su capacidad o por su diámetro, ¿verdad? En el disco de corte. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos comúnmente como las galletas o los galleteros. ¿Ya? En este caso, el nombre técnico es un esmeril angular. Y los más pequeñitos, el tamaño de su disco, perdón, es de 4,5 pulgadas. Y ahí después subimos a los más grandes, que son de 7, 9 pulgadas, pero en este caso, eh, para el oficio no es tan necesario un esmeril tan grande. Pistolas de aire caliente, aquí ya necesitamos contar con la red eléctrica, ¿verdad? Y la pistola también es muy práctica en el oficio, nos va a permitir poder calentar tuberías plásticas, ¿verdad? Para poder hacer curvas, acoples, expansiones, ofrece un calor limpio, ¿verdad? Con bajas posibilidades de que las tuberías se quemen, por ende también es una herramienta a tener en cuenta. ¿Sí? Cautín eléctrico, en este caso, para poder realizar algunas soldaduras de conductores más pequeños, ¿verdad? Cuando nos toque reparar o intervenir algún equipo, vamos a utilizar cautín. Una linterna, ¿verdad? Que no puede faltar en ningún maletín de instalador eléctrico, sobre todo cuando nos dediquemos a resolver fallas, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén desempeñándose en el oficio y pongan ahí en su publicidad 24/7, ¿verdad? Claro, un cliente los puede llamar a las 3 de la mañana que está sin luz, ¿verdad? Y usted tiene que llegar ahí con su linterna, ¿verdad? Siempre con pilas, baterías, siempre que esté cargada, para poder hacer un buen trabajo. Y contar siempre con un buen alargador, una buena extensión. ¿Ya? Eso nos va a ayudar bastante ya una vez que estemos haciendo, realizando, ejecutando trabajos en TR. Bien, en resumen, como ustedes ven, existe una variedad de herramientas en el mercado hoy en día, ¿verdad? Que permite, obviamente, mejorar la calidad de nuestro trabajo, disminuye los tiempos, ¿verdad? Aumenta el confort en lo que se refiere a la ergonomía, ¿verdad? Es decir, cuando yo tomo un alicate, cuando tomo un destornillador, son cómodos a la mano. Y eso es súper importante en una herramienta, es súper importante poder identificarlo, ¿verdad? Porque, claro, si yo pongo un tornillo, no es tanto, pero si tengo que estar atornillando todo el día, ahí yo necesito que la herramienta sea cómoda, ¿bien? Por ende, eso hoy en día en el mercado se puede encontrar con amplia gama, con amplia variedad, ¿no? Ahora, esta misma variedad, esta misma espectro, ¿verdad?, de herramientas que existen en el mercado obliga a los instaladores, ¿verdad?, a utilizar las herramientas correctas y específicas para cada labor o tarea que yo ejecute, ¿no? Es decir, si voy a poner un tornillo, ocupo el destornillador, ¿verdad? Y no ocupo la mordaza del alicate. Si voy a poner un clavo,
o sacar un clavo, ocupo el martillo o no utilizo el alicate o el cortante, no. ¿Ya? Cada herramienta cumple una función en específico y eso también es un tema asociado a la seguridad. ¿Por qué? Porque el alicate no está hecho para sacar clavos y eso puede hacer de que la herramienta se dañe, se fracture, que proyecte algún material y que nos caiga en la vista, ¿verdad? O en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Por eso también es importante mantenerla en óptimas condiciones, ¿no? Revisarlas periódicamente, eh, no sé, en el caso de las herramientas eléctricas, revisar el estado de los carbones, de los enchufes, ¿verdad? Mantener las baterías con carga, en el caso de las herramientas inalámbricas, ¿verdad? Mantener los mangos limpios, que no se vayan llenando de grasa, de polvo, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estemos después en una labor, en una faena eléctrica, lo típico, por ley de Murphy, falla justo el taladro, falla justo la herramienta cuando estamos justo en el pic de la pega, cuando estamos ahí con los tiempos casi justos, falla. Entonces la idea es que eso no suceda. ¿Bien? Ahora, en términos generales, también es recomendable tener, o yo por lo menos lo hago así, tener dos juegos de herramientas. Uno que es para el combate, por decirlo de alguna manera, que son para cuando uno está iniciando la faena eléctrica. Eh, que ahí ya las herramientas están más expuestas a que estén en el suelo, a que se caigan, a que se dañen, ¿verdad? Y tener otros juegos ya cuando son labores más específicas, cuando hay que alambrar, cuando hay que armar un tablero, ¿verdad? Que ya se requiere un cuidado más específico. Bien. Por ende, el tema de las herramientas es muy importante a tener en consideración. Sobre todo pensando en la prueba de certificación, que ahí se les va a evaluar el uso de las herramientas. Bien. Entonces, las actividades de aprendizaje para la clase de hoy, ¿verdad? Como siempre, doy dos actividades para quienes no tengan un acceso estable a Internet, también puedan trabajar desde su casa. Y la primera consiste en buscar si en su hogar, ¿verdad?, cuentan con alguna de las herramientas que mencionamos, ¿bien? Que acabamos de ver en la presentación. Si es una, bien, si son dos, mejor, si son tres, espectacular. Ahora si las tiene todas, mucho mejor. ¿Bien? Pero siempre por ahí en las casas hay una que otra herramienta dando vuelta, independiente si cumple o no con las características que vimos. ¿Bien? Eh, y por ende, ¿qué es lo que necesito? Que obviamente una vez que ubique la herramienta, ¿verdad? Detalle las características técnicas de esta. No sé, pues un destornillador de punta fil o de punta plana, o es un alicate universal, ¿verdad? O un alicate de punta, si tiene o no este mango eh, antideslizamiento que les mencionaba, etcétera. ¿Bien? Y definir en rigor si cumple o si sirve o no sirve para desarrollar alguna faena, alguna labor en una instalación eléctrica. Y la segunda actividad ya requiere navegar en la web, ¿verdad? Y tiene que ver con que ustedes puedan confeccionar un listado de herramientas, ¿verdad? Y poder valorizar. Es decir, más o menos con cuánto capital yo debería contar para poder hacerme un kit básico de herramientas. ¿Bien? Ahora, recuerden que las herramientas que mencionamos es como el set básico. En la medida que uno se va profesionalizando en el oficio, en la medida que va adquiriendo experiencia y va desarrollando trabajos de mayor envergadura, obviamente uno va adquiriendo herramientas más específicas. Bien, por ahora mencionamos solamente las herramientas básicas con las que debemos contar. ¿No? Así que los que puedan o los que tengan acceso más bien a Internet, hacer esta valorización, ojalá que sea en el mercado nacional. Porque muchas veces salen algunas imágenes de alicates súper bonitos, ¿verdad? Y que a lo mejor cumplen con lo que estamos necesitando, pero están disponibles en España, en Argentina, ¿verdad? Entonces la idea es que trabajemos lo que tenemos disponible acá. Pueden utilizar páginas de distribuidores eléctricos aquí en Chile, como pueden utilizar la de Sodimac, Easy, ¿verdad? Que son más conocidas, de donde ustedes puedan encontrar esta información
para realizar la tarea. Bien. Bien, esa ha sido la clase de hoy. Una vez más le agradezco eh, la participación en esta y como siempre, dudas o consultas al WhatsApp del curso, ¿verdad? O a mi correo personal. Estaré ahí atentos para poder resolverlas. Bien, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao.